Los que puedan, por favor, prendan sus cámaras. A ver, los que puedan, por favor, prendan las cámaras. Que solamente conozco a David y también, bueno, John Mora. También estabas en... Pero no te había visto la cara. No, es que no, llegué un poco tarde porque se fue la luz. Ay, ay, ay. A ver, para conocerlos. ¿Quién más está por ahí? Dice Henry, Wendy, Christian. ¿Qué más? David se fugó. Ya no lo veo. Me dijo que tenía un problema, que no Ah, podía. ya. Por ahí está, por ahí está. A ver, chicos, prendan las cámaras, por favor. Ya, yo creo que ya estamos todos. Dos, 4, 6, 7. Ya. ¿Quién más falta? Henry falta, no se deja ver. ¿Quién más? Profesor, ¿la tenemos que tener prendida toda la clase? No, pero hasta que empecemos a conversar un rato y conocerlos, ahí ya luego la pueden... Está en el trabajo. Sí. Sí, no hay problema, está bien que trabaje. Ya. A ver, chicos, vamos a empezar con esta asignatura de estadística computacional, a excepción de John y de David, que ya los conozco, porque comparten también la asignatura de datos no estructurados. Quisiera un poquito que cada uno me diga sus nombres, apellidos, qué es lo que qué es lo que espera de esta asignatura y cuál es su fuerte. Mi fuerte para mí es computación estadística, para mí el fuerte creo que es computación, creo que es estadística, un poco para irlos conociendo y luego asignar los proyectos. Esta asignatura tiene proyectos, ¿ya? Vamos a hacerlo con Wendy, ¿verdad? Que está en el trabajo. Sí, Wendy. Sí, para que ya luego ya apague la cámara, ¿ya? Ok, gracias. Bueno, yo me llamo Wendy Yagual. Yo creo que mi fuerte más vendría a ser la estadística, pero la verdad es que me gusta bastante también computación, solo que no me especialicé o sea, en eso. Um, eh, y no sé qué más digo que teníamos que decir. Aparte de eso, hay un proyecto que yo les voy a indicar y sí me gustaría, en qué trabaja? ¿Alguna compañía de negocio, de distribución? Sin dar el nombre, solamente como para Oh, entender la línea. es una compañía que hace servidores para almacenar la información en la nube.
Entonces se encarga de armar los servidores y ya. Y yo, o Ah, sea, perfecto. sí. Ajá. Chévere. Era para saber un poco en qué están trabajando y al final hacer un proyecto afín a lo que trabajan para que no se descuiden también de lo otro. Listo, Wendy. Gracias. Ok, gracias. A ver, ¿quién más está por ahí? Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Guillermo Quijije. Yo diría que mi fuerte tal vez es la estadística programable y la estadística teórica. Yo me dedico mucho a... Bueno, no diría investigar como tal, pero he sido ayudante varios años y yo estoy muy relacionado al componente matemático de Ujú. la estadística clásica. Aunque creo que sí tengo ciertas habilidades para programar, más que nada en R. Perfecto. Listo, Guillermo. Gracias. A ver si lo digo bien. Ingeborg. Así es. Sí, mi nombre es Ingeborg Jaime. Diría que mi fuerte es la estadística, pero más en la teoría. La verdad estoy retomando la carrera y espero poder actualizarme, porque esto de Python recién es nuevo para mí. Yo fui de las que vi MATLAB en su tiempo. Ok, ok. Ujú. Listo, gracias. A Gracias. ver, ya que se prendió la cámara, a ver, Henry, cuéntanos. No te escuchamos. Algo pasó. ¿Ustedes lo escuchan a Henry? No. Algo pasa. Lo tienes como en mute, el micrófono. ¿Qué pasó en los audífonos? Por aquí también está Fernanda, hasta que solucione Henry. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Entre Ahí clases. sí la reconozco ya. Sí. Mi fuerte es estadística, pero sí tengo fuertes conocimientos en programación. Sí he trabajado en proyectos de Machine Learning, algunos estadísticos, así que sí, tomando con bastante entusiasmo y emoción, la verdad, de esta materia. Qué bueno. Chéverísimo. Vamos a asignarte un proyecto que te va a No. gustar. Bueno, no hay Ok. problema. A ver, ¿quién me falta? Ah, Cristian. Cristian también. ¿Ya le di la palabra a Cristian Buenas tardes, ¿me escucha? o Henry ya está? Ahí sí. A ver, Cristian, cuéntanos. Disculpe, recién entré y pude activar, no sé de qué estaba yendo la clase. A ver, te hago un review de esto. Inicialmente estamos conversando un poco para saber cuál es tu fuerte, o sea, estadística, computación, gestión, cuál es tu fuerte como para luego también asignar un proyecto y no sea una cosa que estés haciendo por obligación, sino más bien algo que te gusta hacer. Bueno, a mí me gusta programar, pero no creo que sea mi fuerte, creo que me falta un poco más de conocimientos, por eso creo que es un poco, le tomo como un poco de más importancia a esta materia. De ahí creo que tengo un poco más fuerte en estadística, pero me gustaría tener
mucho más conocimiento en la parte de programación. Perfecto. A ver, ¿pudiste, Henry? ¿Solucionó el audio o no? Ahí sí, creo, sí. Sí, sí, sí te estoy escuchando. Ya. Ok, dale, dale, no importa. Si no puedes, ahí está, ahí estás. Ya, no hay problema. Ujú. Ok. No eres familiar de este chico Montaño de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, ¿no? No, ya. Sí, es el hermano de Néstor. Yo también colaboro a veces ahí con Henry, con la sociedad. Pero hay que me digas, porque como estoy revisando la tesis de él, Ah, ok. Sí, sufrió bastante con esa tesis, Néstor. estoy revisando la tesis de Néstor y se la iba a entregar el fin de semana, pero con tanta cosa que ha pasado, yo creo que no va a poder hacerlo sino hasta el miércoles, pero la tengo pendiente. Está chévere Por la favor, tesis. ya entrégale que me tiene a mí también padeciendo con el trabajo. Bueno, ok. Entonces, qué gusto escucharlos. Pues primero, agradeciéndoles por la asistencia y también que todos estén con buena salud, pues luego de todo este problema de pandemia que nos ha tocado estar, pero encerrados en las casas. Miren, la asignatura tiene que ver con computación, estadística computacional propiamente, pero hay que ir discutiendo temas que tienen que ver con las calificaciones, tienen que ver con la parte de generar ciertos productos que yo le llamo. Ya sus compañeros que estuvieron en la clase conmigo en la materia anterior ya saben de qué estoy hablando, pero a ustedes les voy a indicar la estrategia para esto de aquí. Miren, nosotros debemos generar ciertos componentes en estas clases y bajo esta modalidad. Nadie pensaba que iba a haber una modalidad virtual, pero ya nos embarcamos en esto y casi que por obligación. Entonces, en este primer parcial no va a haber examen. ¿Qué quiere decir que no va a haber examen? Que no va a haber una calificación, ¿verdad? Pero se nos ha dado la libertad a los docentes para que nosotros evaluemos a los chicos y pongamos una calificación, ¿ya? Entonces, esa calificación va a ir en función, obviamente, del desempeño de ustedes. Y ahí quisiera un poco animarlos a que ustedes hagan una labor que tiene que ver con investigación, que tienen que ver con trazarse un proyecto de tal manera que se lo trabaje en este parcial y se produzca un avance de ese proyecto y ya para el siguiente parcial la culminación del proyecto. Solamente que el proyecto debe tener dos componentes. Un componente que es el componente que yo le llamo componente de investigación, que es generar un artículo, ¿ya? Y el otro componente es el producto como tal. Es decir, yo podría trabajar en un tema, vamos a suponer que a Henry le gusta Machine Learning, y bueno, él hace un trabajo de Machine Learning, pues y luego se da cuenta que el algoritmo de él supera el Super Vector Machine. Y dice, bueno, ¿cómo lo logró? Hizo una transformación usando Laplace y un pocotón de cosas, y dijo, bueno, esto es el core de mi trabajo. Ese core va para el artículo, ¿verdad? Y el tema de propiamente ya la aplicación con una herramienta computacional sería el producto, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a ir valorando dos cosas, la investigación y el trabajo en su proyecto. Como son 7 personas, los proyectos son de a uno, y no hay ningún proyecto donde haya 2 personas. Cada uno tiene que pelear por su nota. En definitiva es así, ¿ya?
Entonces, vamos a ir trabajando con proyectos que les guste a ustedes, que sientan un interés, para que luego no se vuelva un problema, sino que se vuelva una cosa de que hoy investigué una parte, le voy a agregar a mi proyecto y luego sigo investigando y resulta que encontré una cosa interesante y le voy agregando a mi proyecto. ¿Ya? Ahora, el tema de las calificaciones. El tema de las calificaciones, para no estar repitiendo lo mismo, voy a dejar la misma receta. 3 lecciones de 10 puntos, que van a ser 30 puntos, 3 lecciones en este parcial, tendremos ahí 30 puntos. Le voy a dar 50% al proyecto y 20 puntos entre mesa redonda, taller, deberes y todas esas cosas. ¿Ya? Es decir, de los 100 puntos, pues ahí tienen la distribución. 3 lecciones, vamos a hacer, a darle un peso del 50% del proyecto y luego tenemos 20% que tiene que ver con las tareas, lecciones o discusiones que hagamos en el tema. ¿Ya? Esa sería la parte de calificación, la asignación de una nota. Pero yo creo que más que la asignación de una nota, sí me gustaría apelar a la investigación, porque ya no estamos en el nivel de aprender álgebra ni cálculo, ¿verdad? Donde teníamos que hacer ejercicios todo el tiempo y teníamos que poco más y comprar exámenes, revisar exámenes para pasar la asignatura. Esta asignatura es de aplicación, pero aplicación de lo que ustedes han venido trabajando, de lo que ustedes han venido investigando, pues modelos estadísticos, han venido trabajando en optimización, entonces eso es lo que se va a trabajar acá, ¿ya? Entonces yo voy a proponer ciertos proyectos, y ustedes me van a decir en cuál se siente identificado y luego van asignando ideas al proyecto, pues, y el que más les agrada, ahí les tocará trabajar. Creo que John y David van a ser complementarios. No creo que les vaya. Ustedes van a ser complementarios, sus proyectos que tienen en datos no estructurados con estadística computacional. ¿Estoy en lo cierto o no? Por mi parte creo que sí. Ya. David, ¿vas a hacer lo mismo? Sí, por mi parte también, profe. Ya, perfecto. Entonces, los proyectos son para todos los demás, excluyendo a John y a David, que ellos van a trabajar la parte complementaria de su proyecto de ciencia de datos, de datos no estructurados. Ok, entonces miren, hay un desafío que ya un desafío lo logré asignar a una persona ahí en estos proyectos de datos no estructurados, pero sin embargo me queda otro. Y esto quiero que ustedes lo revisen. Les voy a pasar un link aquí por este chat de Zoom. Por favor, pinchen esa liga que está ahí, ese link. ¿Ya? Y lean esa parte de allí. Léanlo y ya les hago unas preguntas.
Ok. ¿Alguien que me pueda decir de qué se trata eso? Cualquiera, si ya lo puedo leer, pues active el micrófono y me dicen de qué se trata. A ver, Fernanda, ¿de qué se trata? Sobre los diferentes tipos de maíz para la detección de imágenes, cómo han crecido, leo que aquí es el fenotipo, hacer algún tipo de generalización del ambiente en donde se desarrollan. Por ahí más o menos voy. Ya, perfecto. ¿Pero qué es? Es una competencia. Claro, por lo que lees, un changeling en el cual también he invitado a varias universidades. Ajá. ¿Alguien más? Ok, entonces, miren, este es una competición que año a año lo trabajan, lo realizan estas universidades, ¿ya? Y para este año le están dando mucho peso al tratamiento de imágenes. Hay otro proyecto que ya lo logré enchufar con la gente de datos no estructurados, pero este tiene que ver con el trigo, ¿no? Tiene que ver con las imágenes de trigo. Solamente ustedes pónganse a pensar. No pongan trigo, pongan banano. No pongan banano, pongan maíz. ¿Ya? Entonces, este es un proyecto fácilmente que se lo pueda adaptar a la realidad ecuatoriana. ¿Ya? Lo interesante de esto es que una vez que ustedes se inscriben en la competición, están los datos. Miren, ahí dice Deira. Y luego están las imágenes para entrenamiento, las imágenes para prueba. Hay 3.434 archivos con 7 columnas. ¿Ya? Entonces, muy bien podríamos tomar indistintamente el resultado. Les decía a los otros chicos que no importa el resultado, se gane, pierda, pero es importante acceder a estas bases de datos, trabajar con la modelización y luego plantear una solución a este reto.
¿ya? Entonces, cualquiera de ustedes podría trabajar en eso y ese sería su proyecto. Es una cosa que no lo van a desarrollar en una semana, 2 semanas, sino que lo van a ir trabajando. Para ello vamos a utilizar una metodología, les decía que se llama Agile, en donde los proyectos se los hacen por objetivos pequeños y realizables. Entonces, cada uno de ustedes va a plantear un proyecto y yo lo voy a medir de acuerdo a esa metodología, ¿ya? Entonces, lo primero, el día de hoy, y el espíritu de la clase es que cada uno tenga su proyecto, ¿ya? Cada uno tenga su proyecto para que luego empiece a trabajar, a hacer investigación y a probar metodologías, ¿ok? Todos ya a este nivel sabemos de una u otra manera programar en R, programar en algún lenguaje, así que le vamos a dar mucho énfasis al tema de investigación más el tema de programación, pero una programación aplicada, ¿no? Entonces, queremos con esto entusiasmar a alguno de ustedes para que trabaje con tratamiento de imágenes. Es decir, dada este volumen de imágenes, yo podría identificar claramente una especie de trigo y luego entrenar ese algoritmo con estos datos y luego probarlo, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar, un campo interesante podría ser el tema de maíz, el tema de banano, donde hay ciertas condiciones de infecciones de la planta y esto podría ayudar a entender ese comportamiento, ¿ya? Entonces, uno de ustedes podría trabajarlo y ya tienen un proyecto, ¿ok? Hay algunos proyectos que me dan vuelta a la cabeza, que me gustaría que ustedes trabajen, y uno de ellos tiene que ver con el tema que ya les voy a poner ahorita. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál es el tema? Miren, yo voy a entrar aquí a estadística computacional. Vamos por acá. Vamos a esto. Ya. Miren, hace algunos meses nosotros trabajamos con un tema que tiene que ver con delitos. Y nos fuimos a hacer una estancia y trabajamos. Ese mismo proyecto lo estamos proponiendo para la ciudad de Guayaquil. Y SPOL, a través del Centro de Investigaciones Estadísticas, ya hizo un acercamiento, pues, y hay una propuesta en firme para trabajar ese asunto. ¿Ok? Entonces, allí hay aspectos que tienen que ver con la georreferencia, que tienen que ver con la aplicación de un modelo para luego identificar estos focos de delincuencia, ¿ya? Entonces hay una parte de modelización y lo que hemos avanzado de lo que nosotros mostramos hasta ahora es que hay herramientas que permiten ya generar su propio sistema operativo, por decirlo ya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí en esta parte que ustedes ven en mi pantalla, yo voy a levantar una especie de programa pequeño, ¿ya? Es como una especie de web server, más o menos así. Entonces, esto va a estar corriendo en esta dirección, dice localhost 5000. Voy al navegador, ¿ok? Y voy a poner esa dirección, localhost 2.5000, ¿ok? Y ahí tienen la aplicación. No ha necesitado que instale absolutamente nada más que esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ahí están toda la programación que se requiere, están las DLL que se requieren, están los paquetes, y genera su propio web server. Miren. ¿Ya? ¿Sí ven?
Y lo que hacemos es enchufarlo a R para que luego esto genere estadísticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos trayendo toda la parte de modelización multivariante, pero ya como un paquete. ¿Ok? No necesitamos nada más que eso. Entonces, nosotros trabajamos en primera instancia en este proyecto lo que tiene que ver con análisis multivariante, zonas, sectores, y luego también hicimos un trabajo con análisis de datos funcionales. ¿Ya? Entonces, quisiéramos que algún estudiante, parte de este proyecto, continúe con este trabajo. Es decir, que si nosotros trabajamos el tema multivariante, de análisis multivariante y también de datos funcionales, quisiéramos que otro estudiante siga abordando más metodologías. Cuando el proyecto ya esté listo, nosotros podríamos también participar en esta nueva posibilidad, quizás con series temporales, quizás con una máquina de aprendizaje, de tal manera que nos ayude a identificar claramente, ya georreferenciado, dónde están los focos de delitos. ¿Ok? Entonces, este proyecto, si alguien se anima, lo pongo a disposición de ustedes. Es una integración entre R, un tema de programación en C, y también posteriormente el deployment ya en un especie de web server que no necesita nada más que esto. Miren, yo, si cierro esto de aquí, se fue el proyecto. Ya no tiene a quién responder, y eso se activa y se desactiva cuando yo lo quiero. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otra propuesta de proyecto, de tal manera que haya una integración computacional entre estas cosas. Por un lado, R, esto de aquí, y por otro lado, el tema de deployment en una parte web. Ese sería el segundo proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, la competencia de trabajar imágenes y me gustaría que ustedes, algún grupo, trabaje el tema de las imágenes porque es muy aplicado. Les doy una idea. Algunas compañías contratan personas para que trabajen el tema de auditoría. ¿Auditoría a quién? A vehículos. Las compañías industriales constantemente entra y sale vehículos, todo el tiempo. Entran y salen vehículos. Vehículos que llevan materia prima, que salen materia prima. Producto terminal, que sale producto terminal. ¿Ya? Pero el gran problema de estas compañías es el robo. Todo el tiempo hay robo. Todo el tiempo. Y se valen una y mil formas para delinquir. ¿Y qué es lo que hay todo el tiempo? Hay cámaras. Todo el tiempo que hay videos. La cantidad de videos y cámaras que podríamos nosotros trabajarla para identificar focos de delincuencia, de robo. ¿Ya? Hay una teoría interesante que el rostro de las personas, las actitudes, conducen a ciertos hechos delictivos. Entonces podríamos nosotros trabajar un tema de estrategia de estadística para modelos de criminología y luego aplicarlos a un tema visual. La información sería las cámaras de videovigilancia y los algoritmos que podrían aprender de ese sinnúmero de imágenes y videos. Ahí hay otro proyecto. Uno, el de las imágenes estáticas, de la competición que les digo, que es trabajar con imágenes JPG, que es lo que tienen allí. Y luego podría ser también una aplicación para el tema de anticipación a robos, a temas delincuenciales. ¿Por qué nos interesa también eso? Porque va pegado también con el proyecto de delitos. ¿Ya? Entonces, los que deseen trabajar en esa línea, pues dirán, yo quiero trabajar en esa parte, les proveeré de la información y luego analizaremos cuál es la metodología más apropiada. ¿De acuerdo?
El otro tema tiene que ver con el manejo de información, pero información que no es estructurada. Todos sabemos que en el asunto de la pandemia, ¿ya? El gran problema eran los datos. Y definitivamente conseguir los datos era un problema. Entonces nosotros como SPOL generamos un proyecto que está colgado en internet y está libre para todos. Entonces, esta información que trabaja mapas, que trabaja tendencias, que trabaja modelos epidemiológicos, un tema de modelos de efectos aleatorios y donde se producen más boletines que nosotros trabajamos junto con más investigadores, es lo que planteamos en algún momento. Entonces nosotros solamente vimos de cierta manera cuál era la caracterización del problema. Pero no solamente queda esto con el simple hecho de analizar unas estadísticas de epidemiología. También hay abundante información que hay en estas columnas que a nosotros definitivamente nos entregaron, que son bases de datos enormes, ¿ya? Entonces, hay información, ¿sí ven? ¿Cuál es la parroquia, cantón, los años, la edad, el grupo etario, si tuvo o no un diagnóstico, si está o no enfermo, si tuvo comorbilidad, si hizo algún viaje, cómo se autoidentifica? Entonces, hay una serie de variables que nosotros no estudiamos definitivamente porque no era el core de nuestra investigación, pero las bases de datos están allí y nosotros quisiéramos ampliar este proyecto, ¿verdad? El proyecto que está acá, y luego empezar a trabajar un tema multivariante, por ejemplo, o un tema también con otras metodologías estadísticas que van de la mano de la investigación y también con la integración computacional. Eso quisiéramos también trabajar en este proyecto. Sería el otro esquema para que ustedes vayan viendo. El uno el tema de cámaras, el otro el tema de imágenes, el otro el tema de integración de delitos, el tema de epidemiología. Este asunto de epidemiología con el COVID tiene un dato bien interesante. Lo que se investiga aquí y se genere un artículo, casi que es muy probable que se publique. Porque los journals de investigación están recibiendo todo lo que venga con COVID. Porque es una pandemia que todavía no se resuelve. Entonces esto va a tener mucha probabilidad de publicación. ¿Ya? Ok, entonces, dado esta explicación y los proyectos que están ahí, y también mirando cada uno lo que podría hacer, lo que podría trabajar, ustedes me van a ir diciendo en qué proyecto estarían más, más cómodos para hacer sus investigaciones. Hay una parte que no topé, pero bueno, igual se los digo, es esta última parte de aquí. Lo estaba dejando exclusivamente para datos no estructurados, pero también tengo información de... ¿Ya? Les decía que también tengo información de redes sociales. Esta es la que saqué el 24 de mayo, sí, el 24 de mayo. Hice una búsqueda en la API de Twitter y miren, entonces tengo información, esto se creó del 24 de mayo, y tengo quién generó la información, cuál es el tweet,
de dónde ocurrió esto, el ancho. Entonces, aquí adentro hay emojis. Hay emoji, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces, el otro proyecto podría ser hacer un scrapping, es decir, escarbar ahí y buscar ciertos datos que nos conduzcan a revelar, perdón, más aspectos de la enfermedad, ¿ya? Yo lo he hecho con COVID porque me interesaba este string de búsqueda, pero podría ser con diarios, con políticos, con compañías, con temas de interés general, con cuentas de tweet que ustedes quieran, ¿ya? Entonces es cuestión simplemente de comunicar la API de Twitter y extraer información. Y aquí, por ejemplo, miren, tengo casi 10.000 tweets. ¿Sí ven? Por aquí, casi 10.000 tweets. Entonces podríamos enchufar esto para cualquier investigación que ustedes deseen. Y ahí estaría completo. Ya les dejo todas las posibilidades de proyecto para que luego ustedes decidan y me digan en qué área de la investigación quieren trabajar. Luego que definamos eso, vamos a ir estudiando algunos algoritmos. Entonces los algoritmos yo ya los voy direccionando para sus trabajos, para sus proyectos, y luego vamos analizando, pero orientado a los proyectos, y esto es más dirigido. ¿Más dirigido hacia qué cosa? A conseguir el producto del artículo y el producto de la investigación, ¿ya? Ahora sí, no sé si me entendieron. Aquí en Zoom pueden levantar la manito, o si alguien quiere, pues simplemente active el audio y los escucho. Si alguien tiene alguna cosa que opinar de los proyectos. Ok, si no hay preguntas, yo les voy a ir nombrando cada uno y ustedes me van diciendo para ir anotando cuál es el proyecto que les gustaría trabajar. Voy a empezar con Ingeborg. A ver si lo dije bien. Sí, con el manejo de información no estructurada de la pandemia. Ya, pero vas a analizar las demás columnas que nosotros no lo hicimos, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Eso tiene que generar un producto como lo que vimos, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Y todos los proyectos, a propósito, no van a ser vistos por ustedes. O sea, los proyectos que se trabajen van a estar colgados en Internet. ¿En dónde? En el cloud de RStudio. ¿Ya? Entonces, hacia allá lo vamos a dirigir todos los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, el tuyo sería el tema de aplicar más metodologías al tema de la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya. Vamos con Guillermo. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría trabajar no sé si la compañera ya me eligió, ¿ella eligió las redes sociales o No, la... fue una base de datos del MSP donde hay muchas variables y ella va a trabajar un tema, digamos, multivariante. Oye, Pero no ha elegido redes sociales. no podría decidir todavía porque no estoy muy seguro de lo que podría ser. Creo que solamente se presentaron 3 proyectos. 5 se presentaron. A ver si te los digo. A ver, Guillermo, mira. Hay un proyecto que tiene que ver con el manejo de información de delitos y que es una integración entre el tema de R y un lenguaje de programación, vamos a suponer C o C#, ¿ya? Entonces ahí tienes un proyecto para integrar, si es que te gusta mucho la computación, entonces tienes ahí un proyecto. Yo tengo la base de datos de delitos, pues y te voy a pedir que hagas una georreferencia de los delitos y también que apliques algún modelo estadístico de tal manera que se identifiquen los clústeres de delitos, ¿ya? Ese sería un proyecto.
El otro proyecto podría ser de redes sociales. Es decir, vamos a extraer de la API de Google, de Twitter, muchos tweets de redes sociales y, por ejemplo, podría investigar cómo se relacionan los emojis en un tweet. Cuando tú escribes un tweet, hay un texto que escribes, pero también hay un emoji. Entonces, quizás te gustaría investigar qué relación tiene el texto con el emoji. Y por un tema específico, vamos a suponer medios. ¿Ya? Entonces, podría ser esa parte de ahí, la investigación. El otro proyecto es el tema del MSP, donde hay muchas variables. Nosotros hemos investigado apenas la caracterización del problema que hubo en la pandemia y que hay en la pandemia, pero también hay otros aspectos importantes. El tema de los sectores, también hay el tema de la comorbilidad, también hay el tema de cruzar información de la pandemia que registraron el MSP, pero también está la información demográfica que está allí en el INEC y podría linkearse y tener información más sensible sobre este problema. Ahí nomás, mira, ya van 3 proyectos. Y luego hablamos también de los retos que hay. Uno de los retos es trabajar el tema de banco de imágenes para generar un algoritmo de Machine Learning que aprenda a través de esas imágenes y pueda clasificar correctamente las plantas de trigo. Tú no lo vas a hacer de trigo, pero vas a hacer de banano, vas a hacer de algunas otras plantas que se producen en el Ecuador. ¿Ya? Más o menos por ahí son los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría trabajar para dirigir los algoritmos en función a los proyectos que ustedes eligen? Yo pensaría que tomaría el último proyecto, hacer algoritmos que identifiquen patrones en fotos. Perfecto. Yo pasé un link, no sé si lo viste. Sí, sí, lo pensé. Ya, entonces ahí tienes el link, lo que tienes que hacer es registrarte y tienes los datos y ya tienes como para trabajarlo sin problema. Solamente hay que registrarse como un participante más. No importa el resultado de la competición. Lo que importa es que vas a tener los datos y podrías entrenar una máquina de aprendizaje. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a anotar ese tu proyecto. Sí, voy a registrarme en este momento. Ya, perfecto. Listo. Ahora, Fernanda. Sí, ingeniero. He estado pensándolo, o sea, todavía lo estoy pensando, pero me interesa bastante el de redes sociales para Ok. detección de emociones y ese de ahí. No estoy 100% segura, pero sí es el que me llama más la atención. Hoy tendría que darle una respuesta final. No, son esbozos de proyecto, pero yo luego les pasaré o lo colgaré ahí en SIP la plantilla y ustedes al final van a escribir ya tranquilos y van a decir exactamente lo que quieren trabajar. Pero ya saben las líneas de investigación por donde vamos a transitar. Listo, genial, muchas gracias. Ya, así que no es necesario, solamente es un borrador. Pero, a ver, Cristian. Buenas tardes. Me llama la atención la parte de las imágenes, pero no sé, este, qué tanto conocimiento necesite para esa parte, porque parece un poco compleja, ¿no? Entonces no sé si estaría bien meterme por ahí. Piénsalo, analízalo. No solamente hay un reto, por si acaso, en esa página que les envié, no solo hay un reto, también hay, pero el mundo gira en torno a las imágenes. Definitivamente se está trabajando mucho en máquinas de aprendizaje que tienen que toman una imagen y sobre eso hacen modelos. Entonces, mira de pronto si hay otra. Yo solamente he traído 2 retos que me parecieron interesantes, pero si hay otro, a buena hora. La otra que me interesaría es la parte de scrapping con Twitter y todo eso. Esa es otra que también me llama la atención. Ok, podría ser, mira, podrías hacer esto, trabajar en Scrapping Web, pero tu fuente no va a ser Twitter, tu fuente va a ser las páginas web, En ¿ya? general, En general, entonces yo podría decirte, mira, quiero que investigues sobre el tema de estilos de aprendizaje. ¿Será que tú aprendes quizás
viendo y haciendo, que sería un esquema un poco pragmático. Quizás yo aprenda simplemente de una forma analítica, veo una ecuación y ya lo aprendo, pero quizás otro necesite un tema de interacción, es decir, quizás el hecho de interaccionar con muchas personas en un aula de clase es su ideal para aprender. Entonces hay un campo allí para saber cuáles son los estilos de aprendizaje de las personas. ¿En qué nos va a ayudar? Si yo voy ahorita, por ejemplo, a esta aula de clase, la de ustedes, y resulta que me dice un indicador que el 40% de las personas que están registradas en mi aula de clase tienen un estilo de aprendizaje analítico, ¿ya? Entonces quiere decir que yo tengo que venir preparado para hacer una demostración, para hacer una cuestión así, porque si no, el 40% se me va a aburrir, me va a decir, este es un curso que no tiene ningún sentido para mí, ¿ya? O, ¿qué tal si el 80% de ustedes aprende bajo una estrategia de aprendizaje eh, práctica, que son pragmáticos? Entonces a ustedes les interesa es escribir algo, ejecutar algo, ver el resultado, ah, chévere, ya vi para qué sirve esto. Entonces, ¿cómo está constituido esa mezcla de estilos de aprendizaje? También podría ser un proyecto. Y quizás tu fuente ya no es las redes sociales, sino más bien tu fuente cambia a distintos portales en donde haya estudios, donde hayan mucha gente que habla de estos temas de aprendizaje y podrías complementarlo haciendo una herramienta para capturar información donde tú haces 30, 40 preguntas o 20 preguntas y luego al final explicas el estilo de aprendizaje de cada persona, ¿ya? Entonces podría hacer eso también. Podría ser Scrapping Web y definimos el tema. ¿Y la fuente y el tema, lo elegiría usted o yo? ¿O un Échale cabeza, moderador? yo te doy algunas ideas, pero para mí, y cualquiera de ustedes, me gustaría muchísimo que investigues sobre estilos de aprendizaje, Ah, ya, que es listo. importante. Para mí como docente sería increíble que me diga, aquí hay una mezcla de pragmáticos y analíticos. Hasta para preparar mis clases me serviría de mucho. ¿Ok? Ya, listo. Listo. Henry, ¿cuál? Ujú. Ya, perfecto. De acuerdo. Analízalo. Hasta eso yo cuelgo la plantilla, ustedes la llenan y luego deciden con calma. No hay problema. Si no se hace esta semana, pues la próxima semana ya ustedes me dicen con claridad cuál es el tema que van a trabajar. ¿Quién me falta? ¿Están todos? ¿O ya están todos, verdad? Falta Wendy. Falta yo. A mí me llama la atención el del el de manejo de delitos, Ujú. pero igual quiero chequear bien los otros para ver con cuál me quedaría. Ya, perfecto. Con que lo decidan esta semana no hay problema. Con que lo escriban el día viernes o el sábado, el domingo, y yo ya para el lunes de la próxima semana tenga los proyectos, está bien. Ok. Hasta ahí estamos. Ok, miren, yo en la otra clase le hablé a los chicos sobre trabajar con esto de eh, las, las, eh, los recursos que están disponibles en Internet, ¿ya? Y uno de ellos era definitivamente trabajar con el cloud de RStudio. Si ustedes van a rstudio.cloud, ¿ya? Y hacen un login, no hay que tener cuenta, simplemente lo pueden hacer con Google.
¿ya? Hay una posibilidad de trabajar directamente en el cloud de ellos, ¿ya? Entonces, por aquí yo me colgué un proyecto que se llama Test. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que ustedes vayan trabajando su proyecto directamente ya en RStudio y esto simplemente voy a poder publicarlo de una manera más fácil y también se vuelve un tema portable, es decir, lo mismo que ustedes tienen en sus máquinas, lo tienen acá, ¿ya? Y si lo quieren guardar, obviamente lo van a guardar, pero en el cloud de ellos. Fíjense que esto es un Linux, ¿no? Miren, para los que son aficionados a la computación. Ahí está, ¿verdad? Este es el home, no sé qué versión de Linux estén trabajando, pero lo pueden guardar ahí. Entonces ustedes lo guardan, crean, si quieren crear una carpeta, yo creo una carpeta, y luego lo ponen ahí, ¿ya? Y pueden ejecutar directamente. Déjenme ejecutar lo que ya tengo guardado. Ahí. Entonces, compilan ustedes directamente en la nube de ellos. Ahí hay un error de link. Yo me imagino qué cosa es. Es porque nosotros hacemos llamadas a archivos que están compartidos en Google. Y bueno, seguro es la URL. Entonces, ustedes pueden programar aquí mismo. Pueden traer datos. ¿Ya? Y lo guardan. O sea, lo que estoy diciendo es que no necesito tener instalado el espacio para utilizar el RStudio como proyecto. Y luego también hay una posibilidad de generar colaboración entre cada uno de ustedes. Así que yo en cierta parte utilizo esto y en otro momento también utilizo mi computadora, ¿ya? Para hacer las cosas que necesito ahí, por ejemplo, el tema de lo que estábamos viendo, el tema de los mapas. Eso es localmente. Entonces, ahí está el tema de mapas. Lo que trataba de por allá abrir. También lo tengo aquí localmente, solamente para ir revisando. Entonces, para los que vayan a utilizar el tema del MSP a través de COVID, pues yo les diré exactamente cuáles son las variables, porque es un tema que ya lo hemos venido trabajando, ya tenemos como cierta expertise en la base de datos. Entonces, este es el otro proyecto, el que está colgado allí en el anuncio que el SPOL ya lo publicitó en la página del SPOL. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajarlo aquí y luego lo colgamos ¿en dónde? En RStudio. Aquí. Usamos el cloud de RStudio para anclar las aplicaciones. Lo mismo haríamos en este curso, ¿ya? Ok, entonces hasta ahí. Estamos claros los proyectos, estamos claros por dónde vamos a transitar y solamente el tema de escribir el documento para luego empezar a trabajar cada una de las metodologías. Preguntas. Si quieren decir algo, está abierto el micrófono. Ustedes, ¿algún otro tema que quieran conversarlo?
Ok. Voy a repasar un poco el material. Dicho los proyectos. Aquí está esto. Ya. Estadística computacional y vamos con presentación. Perdón. Perdón. Es por acá. Ok. Ya. Ok, entonces lo que tenía preparado era trabajar un poco con los proyectos, que era la intención en esta clase, era ir definiendo cada uno de los proyectos para luego entender por dónde van ustedes a trabajar y finalmente establecer un grupo de metodologías. Lo siguiente que se iba a ver era el primer capítulo. El primer capítulo de esta asignatura tiene que ver con la generación de variables aleatorias. Ya de alguna manera cada uno ha trabajado con variables aleatorias, pero íbamos a ir revisando cada uno de los métodos. Entonces, de a poco vamos a ir entendiendo cuáles son los diferentes métodos para generar variables aleatorias y cómo interactuar con ellas. Entonces, estos eran los proyectos que les estaba diciendo, esta es la metodología y estos eran los desafíos. A propósito, solamente hay dos, que es lo que yo he visto, pero si alguien quiere buscar un poco más, lo puede hacer sin problema. A propósito, había premio, eso yo no les dije, pero para el clasificador de cáncer, el premio era de 30.000, para el otro del trigo, perdón, me parece que era 20.000 o 15.000, algo así. Esos son los premios. Ok, entonces, en lo que tiene que ver con la generación de variables aleatorias, en definitiva, hay herramientas fundamentales, estadísticas, computacionales, que ya abordan este tema. Entonces, el caso más sencillo, ¿qué cosa sería? Simular unos datos, luego graficarlo y de una población finita o no. Entonces, para la generación de variables aleatorias se utiliza mucho el tema uniforme. ¿Por qué? Es lo más balanceado, es lo más simple a la hora de hacer simulaciones. Luego tenemos un esquema binomial. Nosotros, por ejemplo, en la modelización que hacemos en nuestros proyectos de investigación, concretamente en la línea de investigación mía que tiene que ver con metaanálisis, simulamos pero en función a binomiales. ¿Por qué? Cuando ustedes simulan, necesitan de alguna modelización y la forma de elegir las diferentes simulaciones y las diferentes distribuciones tienen que ver con el hecho real del trabajo. Para nosotros, por ejemplo, el tema de la simulación de qué cosa, de enfermos y no enfermos. Eso es una binomial, ¿ya? Entonces, cuando hay ese tipo de simulaciones en donde claramente ya está definido la metodología, simplemente acoplarla a los datos. Para que tengan una idea, la línea de investigación tiene que ver mucho con las pruebas diagnósticas. Y en esta pandemia han salido a relucir, como nunca, aspectos como sensibilidad, como especificidad. Y en algunos casos, incluso a gente que quizás no maneja mucho el tema, pero hablaba. En alcaldía, en prefectura, en los COEs que se organizaron,
se hablaba de sensibilidad y especificidad. Que eso viene relacionado con una prueba. ¿Cuál prueba? Una prueba de test diagnóstico. ¿Cuál prueba de test diagnóstico? Las pruebas rápidas estas o las pruebas PCR. No sé si alguien pueda levantar la mano y me diga si sabe qué se refiere con el término sensibilidad y especificidad. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Lo han escuchado? Una no era medir qué tan, o sea, medir si era correcto el análisis, y el otro era medir la probabilidad de fallo, algo así. Ok, O sea, eran como complementarios. ya. ¿Alguien más? ¿Ideas sobre sensibilidad, especificidad? A ver, David, ¿estás ahí o te fuiste o te me fugaste? Aquí estoy. Ah, perfecto. ¿Ideas sobre sensibilidad, especificidad? La sensibilidad creo que es que, o sea, la capacidad de que la prueba se pueda ajustar a cambios. Ya. Ok. ¿Qué más? Vamos, aporten. Cristian. ¿Ustedes creen que la sensibilidad y especificidad se pueda modelizar con una binomial? A ver, para que tengan una idea. Esto de la sensibilidad y especificidad, vamos a ver si podemos quizás parar esto. Y voy a activar voy a activar, pero un pizarrón. ¿Sí ven? ¿Sí ven ustedes mi pantalla? Una pizarra. Ahí. Sí. Ya, perfecto. Miren, este tema es importante para el manejo de variables aleatorias y para la generación propiamente. Miren, hay una cosa que se llama curvas ROC. No sé si, estoy seguro que alguien la debe haber escuchado. Curvas ROC. ¿Ya? Y que es una de las cosas que le voy a corregir a Néstor. ¿Ya? Entonces, esto de curvas ROC tiene que ver con un cuadrante unitario. Ahí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay simulaciones que hacen esto. ¿Ya? Entonces, por aquí hay 1. Por aquí hay 1. Y vamos a usar esto. Listo. Y por aquí está una línea. Ok. Entonces, miren. Esta parte de acá arriba se llama sensibilidad. Espero que me puedan entender. Sensibilidad. Y esto acá se llama especificidad. Ok, ¿ya? ¿Cuál era el problema de esas pruebas rápidas, esas famosas pruebas rápidas? Que una prueba es sensible cuando tiene una probabilidad de confirmar la enfermedad dado la prueba. Es muy parecida al teorema de Bayes, ¿no? Entonces, ustedes compran una prueba y esa prueba dice, mira, de 100 personas que tú le apliques este test,
de las 100 personas, 80 veces lo va a detectar, ¿ya? Y la especificidad tiene que ver con la misma prueba, pero para descartar la enfermedad. Es decir, aplicando el test, yo voy a poder descartar la enfermedad con una probabilidad de 8 o de 9 o de 7. De cada 10 personas, 7 te lo va a clasificar correctamente que no tienen enfermedad, cuando la prueba dice que no la tiene, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué se vuelve interesante para nuestra materia? Porque algunos de ustedes van a trabajar en máquinas de aprendizaje, en Machine Learning. Entonces, el caso de, por ejemplo, el compañero que va a trabajar las imágenes, él tendrá que decirme cuánto de ese algoritmo, de cuánto de esas imágenes que tienen realmente el problema del tumor, efectivamente esas personas están con el tumor. Entonces, cuando él aplique su máquina de aprendizaje, va a clasificar, pero esa clasificación va a hacerla de manera correcta, pero también fallará en algunos casos. Cuando lo hace de manera correcta, tiene una probabilidad de sensibilidad importante. Vamos a suponer que tiene de 0.9 de sensibilidad. Quiere decir que de cada 10 imágenes que tengan problemas de cáncer, él va a detectar a 9 de manera correcta, pero fallará en una. Ahora, traslápenlo ustedes a la parte real. ¿Qué es lo que pasaba en Guayaquil? La sensibilidad de las pruebas rápidas andaba por el 40%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas que se les suministraba la prueba, la detectaba correctamente la prueba apenas 4. Por eso, las autoridades y los COE y todo lo demás no le daban valor a esas pruebas porque no era altamente sensible. ¿De acuerdo? Por eso, ¿cuál era la prueba oro o el patrón que realmente confirmaba la enfermedad? Era la PCR. ¿Ya? Entonces, allí ustedes se dan cuenta que estas cosas que estamos hablando ahorita, de sensibilidad, de especificidad, cobraron bastante importancia en esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque nadie sabía cuáles eran los mecanismos para que esto empiece a funcionar. Entonces, ahí vamos a hablar. Ahora, nosotros vamos a hablar de sensibilidad y especificidad, por supuesto, porque ustedes van a aplicar un algoritmo y ese algoritmo va a tener ciertos problemas. Y esos ciertos problemas, en su gran mayoría, son de clasificación. ¿A qué también se le llama esto? No sé si han escuchado el término matriz de confusión. A ver, Fernanda, matriz de confusión. Sí, sí, he escuchado la matriz confusión, donde se ven los positivos positivos, negativos positivos, falso, a ver, falsos, a ver, eran falsos positivos, positivos negativos y negativos negativos. Ok, entonces, más o menos lo que está diciendo Fernanda es que cuando la enfermedad se detecta con la prueba, eso se llama verdadero positivo. Pero cuando la enfermedad, el test me da que efectivamente tiene la enfermedad y en la realidad no la tiene, eso es un falso positivo. Pero cuando el test me dice que no tiene la enfermedad y la persona no tiene la enfermedad, eso es un verdadero negativo. Pero cuando aplico el test y el test me dice que no tiene la enfermedad y resulta que sí la tiene, ya ese es un falso negativo. ¿Ok? Ahora, en esto de verdaderos positivos, falsos positivos, hay una cantidad enorme de modelos, muchísimos modelos, que permiten de manera eficiente la clasificación. ¿Dónde van a estar ustedes transitando por esto? Cuando trabajen con Machine Learning, cuando trabajen con cualquier metodología, tendrán que hacer esto de la matriz de confusión o establecer una curva ROC para que me diga exactamente la clasificación, dónde falla o no debe fallar. ¿Ok? No sé si hasta ahí estamos claros para ya cerrar esta pantalla. A ver, Wendy. Sí,
¿Se entendió lo que es sí. sensibilidad, especificidad? Sí, Sí, profesor. sí. A ver, Ingeborg, Sí, también lo entendí. De hecho, en la mañana la había visto. ¿en dónde la vio? En estadística bayesiana. Perfecto. Ok. ¿A mí me podría repetir la parte de especificidad, por favor? Sí, ya. Vuelvo acá un ratito. Ya. A ver, se dieron cuenta? Ese cuadrante unitario que yo grafiqué está cerrado a 1, ¿no? Sí. Está de 0 a 1, de 0 a 1, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad y la especificidad se vuelven probabilidades. ¿Ya? Es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo, aplicando el test, me confirme la enfermedad? Esa es la sensibilidad. ¿Y cuál es la especificidad? ¿Cuál es la probabilidad que yo, aplicando el test me diga negativo, que no tengo la enfermedad, cuando en realidad yo como persona no tengo la enfermedad? ¿Ya? Entonces, cuando yo aplico el test, vamos a suponer que te hago un test de test rápido. Entonces, se toma la prueba, ¿verdad? Y luego me dice que no tengo la enfermedad. Y resulta que yo voy caminando por ahí y digo, yo creo que esto no le doy credibilidad a esa prueba. Me voy a un laboratorio y me hago la prueba PCR. Entonces voy al laboratorio y me dice, oye, ¿usted tiene COVID? Y yo digo, pero si me hice una prueba rápida. Sí, pero esas pruebas no son específicas. No ayudan a descartar la enfermedad. Quiere decir que la prueba rápida que yo hice falló. Cuando falla y me dice que no tengo la enfermedad, cuando yo voy a un laboratorio y me dicen que sí la tengo, eso se vuelve un falso, ¿qué cosa? Negativo. ¿Ya? ¿Qué podría decir de la especificidad? Es la probabilidad con la cual yo descarto una dolencia, una enfermedad o una condición cualquiera. ¿Ya? Esa sería la especificidad. Y lo mismo va a ocurrir en qué cosa? En los algoritmos. Porque los algoritmos que ustedes vayan a trabajar, cualquiera, Super Vector Machine, redes neuronales, Naive Bayes, lo que sea, tiene un clasificador. Entonces, en algún momento, cuando ustedes clasifiquen las imágenes, va a decir, esto no es un tumor. Pero luego ustedes ven la historia clínica y resulta que sí tiene. Entonces, ahí hay un problema de clasificación. ¿Ok? Entonces, para eso sirven todas estas herramientas de curvas ROC, de aspectos como sensibilidad y especificidad, sirven para la modelización a través de algoritmos y nosotros lo utilizamos. Les hacía mención a lo de Néstor porque él compara las series temporales con redes neuronales. Entonces, le voy a pedir que haga un análisis de ROC, de curva ROC, para ver cómo anda su sensibilidad y especificidad del proyecto. Pero bueno, eso lo resolveré hasta el miércoles, porque andan todos apurados con eso. Listo. Ok. Entonces, hasta ahí el tema de la simulación y las curvas ROC. Miren, para poder trabajar con este tema de generación de números aleatorios, de variables, dependiendo de las distribuciones, hay algunos métodos. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes han trabajado generación de números aleatorios? Sí, todo el tiempo. Voy a poner aquí, a cerrar esto un ratito.
Ok. Entonces, ¿qué se le viene a la mente a ustedes de números aleatorios? Yo voy a poner uno. Quiero generar números aleatorios. Vamos a suponer que quiero 100, donde la medida 5 y 12 de desviación. ¿Ya? Y ahí tiene. ¿Ya? Ok. ¿Sí ven? Tengo ahí. Pero también yo podría decirle, oye, ¿y qué tal si estoy probando un algoritmo? Pero ese algoritmo, como lo estoy probando, quiero que sean los mismos números aleatorios y no estén todo el tiempo cambiándose, porque vamos a suponer que vuelvo a generar esto y veamos 5, miren, 10, 9, 10, 5, 4, ¿verdad? Y luego es chuta, pero yo necesito que estos números aleatorios se queden ahí estáticos porque voy a estar probando mi algoritmo. Entonces, quizás podría pedirle que utilice una cosa que está ahí. ¿Sí ven? La generación que hice ahorita se parece a la generación de abajo. Pero si yo quito eso que está ahí, esto, la generación 1 que haga será distinta a la generación 2. ¿Sí ven? Esta empieza en 1, 21, y este es 5, 0, 7. ¿Qué ha ocurrido ahí? Explicación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos generando números aleatorios, y un caso simple que tiene que ver con lo que yo he puesto aquí, con esto, hay un concepto que es de semilla. Es decir, ¿por qué estos números aleatorios, ¿ya? Porque estos números aleatorios, cuando no activo esto de acá arriba, son distintos. Pero cuando marco esto de acá, ya se repiten. ¿Ya? Esto que ustedes ven ahí es establecer la semilla. Si yo le pido que genere números aleatorios, pero considerando esa semilla, lo va a hacer y lo va a mantener. Pero cuando yo no quiero trabajar esto aquí, pero si quiero distintos, él va a tomar cualquier semilla. ¿Por qué es importante la semilla? Ustedes imagínense si genero una clave cifrada donde le doy la misma semilla. Ahí ya no habría seguridad de lo que estoy trabajando. Los programas computacionales hacen el manejo de semillas, claro, toman la fecha. Cogen la fecha del computador y generan su semilla. Y a partir de eso ahí empiezan a simular. A ver, ¿hay alguna? Un ratito. A ver, Guillermo, cuenta. Yo estaba trabajando en una librería de R, que bueno, imputaba datos faltantes por ciertos mecanismos, y ahí fue que aprendí que la semilla lo que hace es que sean replicables los datos que se generan. Siempre tuve una pregunta, porque por lo general en todos los libros que se leen, se ponen números en el argumento de la semilla. Entonces, no sabía qué es. Tal vez es la longitud de los datos que queremos que se generen, o es un número cualquiera. ¿A qué se referencia ese número que se pone? Sí, y por lo general anda en 125.800 y más. Mientras más grande el número, hay mayor posibilidad de combinaciones de la semilla.
Entonces yo ahorita he puesto un número simple, pero obviamente eso no hace. Incluso en las simulaciones que uno trabaja en R, traten de usar R en lo mínimo. No sé si ya les dije, pero el R no es bueno para simular. ¿Te ha pasado eso? Que se te ha colgado la máquina. No me ha pasado porque creo que genero pocos datos, no genero tantos. Ya, te doy una experiencia. En nuestra tesis doctoral, nosotros generamos alrededor de 12.000 metaanálisis. Cada metaanálisis es una tabla 2x2, donde hay unos 15.000 registros y de cada 15.000 hay que sacar la proporción de verdadero positivo o falso positivo. Entonces, una cosa bien enorme. Y nosotros perdimos una semana, digo pérdida de tiempo, una semana. Cuando teníamos esa cantidad de datos, el R ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque R no es bueno para simulación, a no ser que tú enchufes por debajo un compilador en C++. ¿Ya? Entonces, si estás trabajando con un volumen importante de datos, tienes que por debajo llamar a librerías en C++ para que eso se vuelva eficiente. ¿Ok? Porque el R es un lenguaje compilado o interpretado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Para todos. ¿Alguien que quiera aportar? El R es un lenguaje de programación, compilado o interpretado. ¿Qué quiere decir interpretado? Fíjense, yo escribo algo, el programa lo interpreta y lo ejecuta, pero la diferencia en lo que estoy, no sé si todavía ven mi pantalla, ¿sí? No, se lo ve usted. Deje de compartir. Sí, dejó de compartir. Ya, ok. Miren, yo escribo algo, lo interpreta y lo muestra en consola. Pero estoy acá. Aquí yo no escribo nada. Simplemente le pido ejecute. ¿Y dónde está la codificación? Aquí en esta cosa que es .dll. Son librerías dinámicas. Entonces, para poder yo hacer el deployment o distribuir mi aplicación, yo primero tengo que crear una DLL con todo lo que se necesita. Pero eso que está encapsulado en una DLL está compilado. ¿Ok? Entonces, este es un caso de programación, pero con un lenguaje compilado. ¿Ok? Y este de acá es un entorno de programación interpretado. ¿Cuál va a ser más eficiente? El compilado. ¿Ya? Cuando te enfrentes a problemas bien grandes y tú ves que no funciona en R, no funciona en ¿cómo se llama? En otro lenguaje como Python. Python también es interpretado, por si acaso. Entre Python y MATLAB es mejor MATLAB para manejo de matrices y una serie de estructuras. Pero definitivamente el que es mejor de los que nosotros hemos probado, que han sido muchos, yo me quedo con SAS. No sé si han escuchado de SAS. ¿Ya? SAS es un motor estadístico que definitivamente vale lo que cuesta su licencia. No pudimos el trabajo que le comentaba a Guillermo de la simulación esta con metaanálisis de arriba de 12.000. No pudimos hacerlo ni con Stata, ni con R, ni tampoco en Python no hay librerías para metaanálisis. Ese es un problema. Tampoco lo probamos por ahí. En JMP, que es una copia de SAS, tampoco funcionó, en estadística tampoco, y definitivamente en SAS funcionó, porque había
un modelamiento que se llamaba NL Mixes, modelos no lineales mixtos generalizados. Y esa cosa logró resolver el problema, ¿ya? Entonces sí, cuando tú vayas a trabajar semillas, debes ponerle un número lo más grande posible para que luego el compilador, ya que estamos trabajando en R, no tenga muchos problemas a la hora de la ejecución, ¿ya? Ok, pero no era tanto este tema el que quería exponer, sino más bien el método para generación. Porque nosotros trabajamos con funciones para generar números aleatorios. Sí, lo hemos hecho con normales, con binomiales y una serie de métodos. Pero ya en nuestro curso nos vamos a preocupar de varios métodos. El primero, el método de la transformación inversa. ¿Para qué? Para generar variables aleatorias. Y esto tiene ¿qué cosa? Tiene un teorema asociado. Recuerden ustedes que la mayoría de los programas computacionales tienen que ver con matemáticas. Cuando ustedes en un futuro no muy lejano quieran hacer una maestría o un doctorado, pasar de aquí, miren, pasar de esto, de la matemática a un paquete, a algún módulo en computación, ya es un artículo. Le puede significar graduarse como máster o graduarse como doctor, ¿ya? Es duro pasar de esto, de las matemáticas a algo ya más elaborado, ¿ok? Entonces, todos nosotros tenemos formación en matemáticas, sí, y parecería que no es importante, es sumamente importante la modelización matemática, y los teoremas también, obviamente. ¿Qué es lo que dice esto? Para ponerlo en blanco y negro, dice que el método de transformada inversa, en esencia es que una función aleatoria, producto de esa acumulada, es equivalente a la generación de números entre 0 y 1. ¿Ya? Repito, si la x es una variable aleatoria continua, si es continua, podría ser diferenciable. ¿Ok? Entonces, si es continua, pero no es cualquier función, ¿qué función es? La función de distribución acumulada. Voy a poner el lápiz aquí. Estoy diciendo que no es cualquier función. Miren, estoy diciendo que si es una variable aleatoria continua con, esto está en inglés, función de distribución acumulada, f de x. Ahora sí, si yo me topo con una función de distribución acumulada, entonces es esta f de x producto de lo que yo quiero generar como números aleatorios es equivalente a un uniforme. ¿Ya? Aquí tienen ustedes la demostración. ¿Ya? Saco la inversa de la función acumulada y luego llego hasta acá. Entonces, el método de generación de variables aleatorias usando transformada inversa se puede resumir en ¿cuántos pasos? En 3 pasos. Primero, derivar la función inversa, pero en términos de u. ¿Ok? Escribir un comando o función para calcular la inversa evaluada en esa generación, que esa generación es estimada a través de ¿quién? De una uniforme. ¿Ok? Y para cada variable aleatoria requerida, lo que hacemos es generar una u, producto de esta función de distribución uniforme, y le evaluamos luego la inversa de la función acumulada. ¿Ya? Entonces, parecería que se vuelve un poco complicado y más la demostración. A propósito, no voy a tomar demostraciones. Nadie se asuste por eso. ¿Ya? Aquí no hay demostración ni nada, pero sí hay que entender el método, cómo funciona. ¿Ya? Y vamos a recurrir
a este esquema de pragmatismo para que vean lo sencillo que es esto. ¿Ok? Hay un poco de cosas, pero bueno, lo que me interesa ahorita. Este es el método de la transformada inversa. Hasta ahí. Y ok. Para los que no han trabajado mucho en R y luego quieren revisar un poco, yo les paso el script. Ya cada vez que hagamos algo les voy a colgar ahí el script. Entonces esto lo que hace que es generar números aleatorios en una distribución uniforme. ¿Ya? 300 números con este 5 y 50 vendría a ser la amplitud, ¿no? Desde A hasta B. Quiero números entre A y B, ¿ok? Esa es la uniforme. Luego que la puedo meter en una matriz, luego que quiero estáticos o reproducibles, como es lo que se llama en la literatura, reproducible la generación de números aleatorios, ¿ok? Pero no solamente podría hacer eso, sino también podría usar otra función que sirven para generar muestras. Es la función sample, y simplemente le digo cuál es la cantidad que quiero, el tamaño, perdón, y cuál es el reemplazo. Si es con reemplazo o no, ¿ya? Luego también pueden generar también letras. Luego hay una parte para distribución multinomial que tiene que ver con las probabilidades para cada uno de las funciones que están allí. Es como una binomial pero multivariante. ¿Ok? Solamente lo voy a hacer rápido para que ustedes vayan viendo. ¿Sí ven? Ahí están los números aleatorios. Ahí está ingresada una matriz que también vamos a usar. Vamos a colocar números aleatorios en una matriz para luego hacer multiplicaciones y buscar soluciones a los métodos. Esto es la parte fija. ¿Ok? Genero 100 números. Luego usando sample. ¿Ya? Luego, si yo quiero trabajar con permutaciones de letras, ya no quiero números, sino también quiero generar letras. Y luego si quiero también de una distribución multinomial, y aquí era un poco ir viendo, que vayan confirmando ustedes las probabilidades. Es decir, quiero una probabilidad, perdón, quiero una muestra usando una multinomial, entonces los datos que vayan ahí tienen que estar más o menos distribuidos. Ojo con la gente que va a trabajar con Machine Learning. El gran problema de los métodos Machine Learning tienen que ver con el balanceo. ¿A qué me refiero con balanceo? Si yo tomo un set de datos, un raw data, pero ese raw data fue tomado de una manera muy sesgada y poco más desbalanceado. Entonces, el accuracy de ese machine learning, por cualquier método que yo escoja, no va a ser lo bueno posible. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de ese conjunto de entrenamiento y de prueba, tiene que haber un balanceo. Eso es lo que trato de ejemplificar aquí. Yo tengo una muestra. Déjenme quitar esta luz que ya me molesta. Ya. Ok. Tengo esta muestra, que son 3 grupos. ¿Ok? Y le he pedido que sea multinomial, es decir, que haya ahí una probabilidad de éxito de 0.2, 0.3 y 0.5. Quiere decir que cuando genera esos conjuntos, se va a repetir un número en probabilidades cercanas a 0.2, a 0.3 y a 0.5. Los grupos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver simplemente cuál es la tabla que ha generado, le digo, ahí tienes la tabla. Generó 2 veces el 1, 7 veces el 2
y 6 veces el 3. Pero me ha respetado nuestras probabilidades por ser multinomial, ¿no? Entonces saco esa proporción para ver si ocurre eso. Dice, el primer número, 0.3, el otro, 0.46, el otro, 0.4. Es decir, ha tratado de simular lo más homogéneamente posible estas probabilidades que yo le pedí con anticipación. Entonces, cuando yo vaya a trabajar en un esquema de Machine Learning, tiene que haber un proceso de ¿qué cosa? De distribución, tiene que haber un proceso de validación de los sets de datos. Es importante eso ahí. Ok. Entonces, luego, solamente como repaso, distribuciones, este D binomial se refiere ¿a qué cosa? A las densidades. Es decir, quiero 5 números, o 5x, ¿verdad? Que tengan un tamaño de 20 y una probabilidad de éxito de 0.5. ¿Ya? Densidades. Si yo sumo estas densidades que he generado, se convierten en ¿qué cosa? En funciones de distribución acumuladas. La diferencia entre el uno y el otro es que las funciones de distribución acumulada en R empieza con P y la de densidades empieza con D. Si yo quiero una densidad de una binomial o si quiero una distribución acumulada. ¿Ok? Si quiero trabajar el tema de los cuantiles, ¿cuáles son los cuantiles? Si yo quiero trabajar un valor P, tengo que verificar la probabilidad que haya bajo la curva, pero luego comparo el cuantil. ¿Cuál es el cuantil? El número, que dado ese número, hay la probabilidad. ¿Ok? Entonces, este me va a dar ¿qué cosa? El número. Ya no una probabilidad como los de acá arriba, sino este me da el número. ¿Cómo se llama el número? Se llama cuantil. Ok. Ahora, ¿cómo es el método de la transformada inversa? ¿Qué decía ahí? A ver. Entonces, ¿qué hace? Paso 1. Voy a mover esto acá también. ¿Ya? Genero un n. Vamos a suponer 1000. Genero 1000. Luego, los u son uniformes. Yo voy a decir que son números aleatorios uniformes. ¿De qué tamaño? De 1000. Genero esos 1000. ¿Ok? Luego, tengo que buscar la inversa. ¿La inversa de qué función? De la función de densidad. ¿Ya? La inversa de la función de densidad. Y finalmente, grafico un histograma y las líneas. ¿Ya? Ahí para ir viendo los pasos. Ya. Entonces, ¿qué dice? Derive la función. Derivo la función. Es esto aquí, ya le pongo el texto del ejercicio. Es esto. Luego, ¿qué más me dice? Escriba un comando para calcular la inversa evaluada en esa función. Aquí está el comando para evaluar la inversa en términos de números aleatorios. Estoy generando una secuencia entre 0 y 1 en espacios de ¿cuánto? 0.01. ¿Ya? Luego que hice para cada variable aleatoria, genere uniforme 0,1. Ahí tienen. Y lo evalúan. ¿Ya? Tengan en cuenta eso y veamos la parte del ejercicio, que vendría a ser esto. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ya. Profesor, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Está grabada la clase? ¿Va a grabar las clases de ahora en adelante? Bueno, hoy como era la intención de buscar los proyectos, no la grabé. Pero los scripts y todas estas diapositivas los voy a colgar en su web. Ya. Entonces, miren, ¿cuál es el ejercicio? Dice que tengo una función de densidad, que es esta de aquí,
¿ya? Y luego tengo una función de distribución acumulada, obtenemos la inversa de esta función acumulada, que es esto, y luego voy aplicando los pasos. ¿Cuáles son los pasos para generar números aleatorios? Es un número n, luego tengo una generación de números uniformes por el teorema, luego cada x evaluado en esa inversa de la función, y finalmente ya la evaluación, ¿ya? Cuando hago estos pasos, tengo exactamente los números que requirió el ejercicio, pero usando el método de la transformada inversa, ¿ya? Entonces, solamente para replicar antes de que se me cierre la conexión. Ya. Entonces, el método de la transformada inversa parte de ¿qué cosa? De un teorema, ¿ya? De este teorema. Esta es la demostración y estos son los métodos. Los pasos, perdón. Yo cumpliendo con todos estos pasos, logro generar números aleatorios de una determinada función, de esa función de densidad que me dieron, pero valiéndome ¿de qué? De números uniformes. ¿Por qué? Porque dice que los números uniformes de esa distribución acumulada equivalen a esto, a la generación de números aleatorios uniformes, ¿ya? Este es el ejemplo. Se da una función de densidad, luego una función acumulada, que es esta. Obtenemos la inversa de la función ya pero evaluado en los números uniformes, y luego tengo simplemente el vector, ¿ya? Eso es lo que he hecho. No hay problema. En la próxima clase lo volvemos nuevamente a generar ya con el script. Les voy a pasar igualmente el script para que ustedes lo vayan revisando en sus casas, y también alguna referencia para que lo puedan ir leyendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar números aleatorios a través de un método. ¿Cuál es la transformada inversa? ¿Ok? Hasta ahí este primer avance, porque no quería topar estos temas mientras no definan los proyectos, pues, y solamente para ir aterrizando los métodos que vayamos a utilizar en el curso. No se preocupen de las láminas, porque yo suelo todas ponerlas en el sitio web, y también los scripts, para que no haya ningún problema. Y la valoración del curso no es demostrar absolutamente nada, más bien es aplicar cada uno de estos métodos, pero ya al proyecto específico. Preguntas antes de que cierre esto de aquí. ¿No hay preguntas? Ok, entonces solamente me resta ubicar la plantilla para el proyecto, y nos veríamos la próxima clase, pero por favor vengan leyendo el método de transformación inversa para generar números aleatorios, y luego volvemos a reforzar esta clase de aquí. ¿Ok? Listo. Entonces quedamos así. Nos vemos la próxima clase. Listo. Ok, chao, hasta luego. Gracias. Luego, gracias.